Aquí estamos en polvoymiseria.com para hablar este día de una cuestión, como todas las que tocamos en polvoymiseria.com, controversial y controvertida. Y aquí está Luis para que hablemos de esta cuestión acerca de la salvación. Básicamente es esta cuestión: ¿es la salvación personal o es, como muchos dicen y sostienen, basados principalmente en el libro de Hechos, en el capítulo 16, 31, en ocasión de Pablo y de Silas, que estando en la cárcel, pues sobrevino el temblor, y el carcelero, pues al carcelero se le dijeron estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luis, esta es una cuestión muy delicada. ¿Cómo estás, Luis? Por la gracia de Yeshua, aquí, gracias a Él, vamos a abrir su palabra. Gracias a Él que nos revela verdades que son útiles para nuestra vida, y esta que es crucial, de la salvación, ¿no? Es importante notar tres cosas. La primera, la salvación es algo que viene por la obra de Yeshua, el Redentor, en la muerte y resurrección. No es por méritos humanos. La segunda es personal, porque es un encuentro donde alguien va a conocer que su vida va a cambiar gracias al nuevo nacimiento por medio de un encuentro con Jesucristo. Y la tercera, el tratar de decir que porque una persona ya es salva, su familia, sus hijos ya... ¿La extensión se salva? Sí, ese ya es un error doctrinal, y que si se fía uno de eso es confiar en una herejía o en algo que no es confiable. Es una de las doctrinas de demonios que Pablo habló que surgirían en los últimos tiempos, aunque esta no es tan nueva. De hecho, hubieron grupos heréticos, sectarios, desde el principio, que manejaban esta idea, y así pues conseguían a multitudes, ¿verdad? Porque qué cómodo, pues si mi esposo se salva, o mi hijo se salva, o mi madre salva, todos nos salvamos. Pero esto es delicado, ¿no? Sí, porque lo que enseña la carta de Timoteo, en 1 Timoteo 4, es dos ángulos. Dice que las falsas doctrinas son inspiradas por demonios, y en la tierra son publicadas por la hipocresía de mentirosos, los falsos, que teniendo cauterizada la conciencia las propagan. Y es interesante, como lo acabas precisamente de notar, de doctrinas de demonios, porque el hecho de que alguien confíe de que porque ya es salvo, cree que su hijo ya lo es, pues está ignorando que los demonios quieren que nadie conozca la salvación, el arrepentimiento, y que mueran en sus pecados para seguir esclavos en una condenación eterna en fuego con ellos, ¿no? Es un error de que no lleva a la salvación. La salvación no puede ser heredada. Y además esto no tiene sustento en el Antiguo Testamento alguno, ¿no? Por ejemplo, Deuteronomio 18, en Ezequiel se nos dice que los hijos no pagarán por los padres, que a cada uno pagará por su pecado, el alma que peque morirá, y eso contesta que hay una responsabilidad individual, y por lo tanto la salvación es individual. Así es, sí, sin duda, así es. ¿Y qué otras doctrinas toman estos pastores, en su propia opinión, de la iglesia apóstata, para pues hacerles creer a las personas, porque son muchísimas que están engañadas, pensando que basta con que uno se salve para que toda la casa se salve? Por lo regular, la central es Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias a Dios, ahí como hemos visto en Apocalipsis, en medio de la iglesia hay que diferenciar la iglesia verdadera de la apóstata. Y a la verdadera el Espíritu Santo sí le ha enseñado que muchas veces, si una persona es salva, puede confiar en que también los que lo rodean, como en el caso de la familia de ese carcelero, que toda procedió a creer y a bautizarse por la fe en uno solo, que a los demás los lleva a la salvación. Esa parte es clave. Que a los Así es, esa es la parte salvable, sí, que no es en realidad que
por uno se salvan todos, sino que cuando en una familia un miembro se salva, vamos a decir, está más cercana la posibilidad para aquellos que están cercanos a él, en este caso su casa. Es realmente lo que quiso decir Pablo, ¿no? Sí, ese es el sentido original del pasaje, e incluso aquí podemos ver dos ángulos. Uno es el sentido de que el carcelero fue conducto por padre de familia, o porque había tenido un encuentro con la salvación en esa cárcel cuando le dijeron que no habían huido, que estaban ahí, y creyó su casa. Pero también está el lado opuesto, ¿no? Cuando nadie es profeta sino honra en su propia casa, y aún así eso es curioso, porque pues Dios puede utilizar a una persona diferente para también hablarle al de esa casa, si es que está en los planes de Dios. Pero aquí también cabe una probabilidad y algo importante que decir. Ese pasaje es una buena oportunidad de salvación en general por la gracia de Dios, pero desafortunadamente a lo mejor no puede ser la ley en un 100% general, digamos que nada más sería como en un 20%. Y con esto me refiero a por ejemplo, en 1 de Corintios 7, cuando dice que hay una esposa que tiene un familiar que es inconverso. Si llega un momento dado en el que esa persona no se convierte, Pablo exhorta a que se separen, porque no puede estarse el hermano sujeto a esclavitud. Entonces a lo mejor, por más que esa persona, ese hermano, esté orando y ve que no se convierte su familiar, y diga, pero es que ¿qué dice que es salvo tú y tu casa? Ese es un punto de la iglesia apóstata donde dice, no, ahí te debes de quedar y debes de soportar y debes de sujetarte, porque hasta que sea salvo él y su casa. Y eso está mal, porque ese es un caso específico, ¿no? Sumamente diabólico esto, y además esta doctrina de miseria, como todas las doctrinas del diablo, contradice, número uno, la doctrina central de hijos de Dios y hijos de Satanás, aún dentro de una familia. También contradice la promesa de Cristo, el cual dijo, no he venido a traer paz, sino disensión, y de ahora en adelante 2 contra 3 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 1. Entonces, pues, se trasluce el diabolismo de esta doctrina, exponiendo estos versículos, y es importante que sepan las personas que es absolutamente falso que una persona puede salvar a toda su familia, porque para empezar nadie se puede salvar a sí mismo. No, y algo bien curioso es llega un momento en el cuando dicen, no, lo que pasa es de que él es de cuna cristiana. Esa es otra frase muy común. Cuando dicen de cuna cristiana es porque dicen, él desde que nació, como sus papás ya conocían la palabra, pues él ya creció en ella, él ya es salvo. Ese concepto de cuna cristiana es muy chistoso, porque es muy diabólico, sí, perdón. Sí, porque hay una frase que dice, si de verdad existe la cuna cristiana, pues ¿dónde se venden para mecer algunos, ¿no? Y eso es porque la cuna cristiana más bien es un concepto enfocado a gente que está siempre, que se queda sin crecer espiritualmente, piensa que todo es una gracia, vivir en la carne, que no persevera, no avanza, no conoce las obras de Cristo en su vida. Alguien que, como decía Hebreos y Pedro, siempre están sujetos a la leche y no al alimento sólido. Ese sí es una persona, un bebé espiritual. Pero cuna cristiana, como también se maneja en la iglesia apóstata, de que es una persona que nació en una familia donde conocían la salvación y por eso es salvo, no, nada que ver. Así es, ni por ese lado ni por el lado de que yo ya me salvé y se salvan mis hijos. Es personal, todo aquel que en él cree. Ok, así es. Y todo esto arrepentidamente, no por arrepentimiento. Ok, Luis, pues Dios te bendiga. Dios bendiga a Elías también. Amén. Esto es verdad que basta un miembro de la familia para que toda la familia sea salva. No te dejes engañar, consulta polvoymiseria.com. Y sobre todo consulta a Yeshua directamente. Sí, cada quien arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a él, crea en su muerte y resurrección y viva conforme a los mandamientos de él. Eso es tan sencillo, ese llamado al arrepentimiento. Esa es la salvación. Ahí hay vida con Yeshua. Dios te bendiga, hasta la próxima.